Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del tercer seminario especializado en Derecho Contractual. En esta sesión se tratará el tema de contratos mineros a cargo de la doctora Abigail González, quien es abogada por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Regulación, Gestión y Economía Minera por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en estudios del impacto ambiental por Interpuc. También cuenta con conocimientos y dominio del marco normativo en materia de derecho minero, administrativo, ambiental y energético. Y además cuenta con dominio de contratos corporativos, procedimientos administrativos sancionadores ante las autoridades competentes de supervisión y fiscalización. Actualmente es consultora legal y fundadora de Portal Minero del Perú. Doctora Abigail González, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Biloyer participar como ponente en este seminario de Derecho Contractual. Estamos muy contentos, muy agradecidos por eso y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa, una sesión fructífera para todos los participantes. Les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctora. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Anderson. Muchas gracias al equipo de Biloyer. En principio, también agradecer por la gentil invitación el día de hoy. Voy a desarrollar una temática muy importante vinculada al tema contractual, pero en el derecho minero. Y bueno, espero que esta exposición sea del agrado de todos ustedes y que también les sea útil para su aplicación. Voy a compartir material un minuto, por favor. ¿Lo pueden visualizar? Sí, se puede visualizar correctamente. Lo voy a poner en modo presentación. Perfecto. Bien. El día de hoy vamos a tocar puntos muy importantes respecto al tema de contratos mineros. Para eso tengo un pequeño temario para ustedes el día de hoy que van a desarrollar y también vamos a remontarnos un poco a los antecedentes históricos para que se entiendan esas instituciones contractuales. Entonces, en principio vamos a ver preliminarmente el tema de los antecedentes, luego vamos a pasar a revisar la clasificación de los contratos. Por otro lado, vamos a desarrollar el tema de los elementos comunes a los contratos mineros. Y por último, vamos a abordar todo lo vinculado a los contratos mineros nominados, lo que significa los que están regulados en la norma especial, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Y quisiera iniciar esta sesión el día de hoy para todos ustedes trayendo a colación una frase muy importante de Jorge Basadre Ayulo, que no solo es un historiador o ha sido un historiador muy importante, sino que su contribución al derecho minero ha sido también amplia, ¿no? Jorge Basadre Ayulo nos dice que en realidad el abogado que redacta contratos mineros a veces se encuentra sobre un suelo árido y seco, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho minero muchas veces encierra figuras o modalidades contractuales de un rico interés jurídico, ¿no? Ya vamos a ir descubriendo por qué y cuál es el trasfondo. Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar el tema de los antecedentes y para eso me gustaría que puedan tomar atención a datos muy importantes en ese contexto histórico, ¿no? El contexto histórico en realidad nos sirve primero para identificar cuáles son las instituciones contractuales y en segundo lugar para entender más adelante cuál es la naturaleza jurídica de los mismos y finalmente pues entender cuáles son los contratos que rigen hoy en día y cuál es la finalidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, para eso, en un inicio tenemos, por ejemplo, las ordenanzas del rey Francisco, que fue en el año 1574, donde en la ordenanza 10 ya nos hablaba de rescindir la compra-venta de minas por lesión. La lesión y la rescisión son figuras que lo vamos a ir tratando más adelante en un contrato de transferencia. Pero, ¿qué nos decía, no? Se prohíbe rescindir la compra de venta de minas por lesión, es lo que nos señalaba esta ordenanza. En segundo lugar, tenemos a las ordenanzas de minería dictadas en México, pero aplicadas en Perú en 1776.
Y aquí ya podemos observar un poco la introducción de nuevas instituciones, ¿no? ¿Y cuáles eran estas instituciones? Acá teníamos a los contratos de maquila y compraventa de metales y el famoso contrato llamado de avío, ¿no? Entonces, estas nociones o esta introducción de instituciones ya se veían en el año 1773. Posteriormente, en el primer Código de Minería republicano, que ha entrado en vigencia a partir de 1901, ya podíamos hablar del contrato de arrendamiento sobre propiedades mineras y el de hipoteca, también no menos importante, ¿no? Ambos con base legal en el artículo 171 y por consecuencia en el artículo 164. Y entonces había una característica importante respecto a este tema de código de minería cuando nos dicen que las instituciones que regulaban estos contratos nominados del derecho común eran recogidos por el código solo con el propósito de establecer alguna característica especial de la contratación minera. Y aquí me quiero detener porque hay una parte importante, ¿no? Cuando nos dicen que lo que no se puede regular en la norma especial se aplica supletoriamente a la norma del derecho común, nos están hablando a las reglas de juego del derecho civil, ¿no? Que de hecho tiene mucha base en el tema y que aquí entre una u otra interpretación se trató de decir. Y otro hito importante en este primer Código de Minería de 1901 fue que no se incluyó el contrato de transferencia de minas, ¿no? ¿Y por qué, no? Nos dicen que en el entendido que tratándose de bienes regulados por el derecho común no era necesario en sí establecer alguna salvaguarda a estos. Después podemos observar el Código de Minería de 1950, que regulaba las instituciones contractuales, estas sí ya propiamente dichas del derecho minero, y acá ya podemos ampliar otras instituciones, ¿no? Como el contrato de transferencia de opción, el contrato de exploración y explotación, que hoy en día es conocido como el de cesión minera, el de compraventa de minerales, préstamos, avíos o habilitaciones, y los contratos accesorios, porque ellos lo clasificaban como contratos accesorios que significaba la hipoteca y la prenda, ¿no? La prenda hoy en día conocida como una garantía mobiliaria. Entonces, una vez que tenemos esta primera fase, ya podemos posteriormente hablar del decreto ley número 18880 en el año de 1971. ¿Y qué nos decía este decreto? Nos mencionaba en realidad que habían contratos propios del derecho minero y pues esbozado, digamos que ampliaba este tipo de contratos al de transferencia, de explotación y exploración y hoy denominado cesión minera nuevamente, ¿no? De arrendamiento, pero que solo eran aplicables a las plantas de beneficio portátiles o a las de transporte minero, y los ya legislados anteriormente, ¿no? Sobre préstamos, hipoteca, prendas y sociedades. Era, digamos, un poco más aterrizado que lo anterior, porque anteriormente estamos viendo también este tipo de contratos. Y bueno, tenemos la segunda ley general de minería, que era a través del decreto legislativo, aprobado a través del decreto legislativo número 109 en 1991, que ya reguló los contratos de transferencia, de cesión minera, de opción, de hipoteca y de prendas, ¿no? Y entre otras sociedades contractuales ilegales. Pero que además, posteriormente, hoy, en el texto único ordenado de la Ley General de Minería, actual aprobado mediante Decreto Supremo 01492, ya tenemos más aterrizado incluso este tipo de contratos o ya la clasificación que le vamos a ir viendo, ¿no? Entre contratos preparatorios y los contratos nominados. Entonces, estos famosos contratos nominados, entendidos así, que están regulados dentro de nuestra norma especial, vendrían a ser actualmente el contrato de transferencia, el contrato de cesión minera, el contrato de opción y el contrato de riesgo compartido, que es muy conocido en el sector minero y tiene la denominación del joint venture, ¿no? Que también lo vamos a ver más adelante. Pero respecto a este tema, importante señalar pues que ninguna de estas normas, dicho sea de paso, nuestra actual norma especial, que es el texto único ordenado de la Ley General de Minería, no tiene
una exposición de motivos, ¿no? Eso es importante señalar esa característica. Ahora pasamos a desarrollar la clasificación de los contratos, porque este tipo de contratos tiene una clasificación bastante importante que es necesaria saberla y conocerla de inicio, ¿no? Entonces aquí tenemos tres grandes grupos. Tenemos a los contratos principales que engloban al contrato de transferencia, el de cesión minera y riesgo compartido. Y por otro lado tenemos a los contratos preparatorios que involucran el contrato de opción. Y finalmente tenemos a los contratos accesorios, que en este caso vendrían a ser los contratos de hipoteca y el contrato de prenda minera, como ya lo mencioné anteriormente, hoy en día conocido como garantía mobiliaria. Ahora bien, todos sabemos que los contratos, más allá de ser netamente contratos y entender las partes y su naturaleza jurídica, tienen elementos comunes a los contratos mineros, ¿no? Entonces vamos a reconocer cuáles son estos elementos comunes de este tipo de contratos mineros. Y para ello tenemos acá primero el objeto de los contratos, ¿no? ¿Qué sería el objeto de los contratos? ¿Es un derecho minero o el producto que se obtiene de su aprovechamiento? Y también tienen que ser consensuales, es decir, un consentimiento de ambas partes, ¿no? Debidamente, pues sin perjuicio de la formalidad requerida frente al Estado y terceros. Y por otro lado, también tenemos la formalidad. ¿Y qué implica hablar de formalidad? Es decir, que tienen que constar en escritura pública y ser inscrito ante SUNAR para que surtan efectos tanto como para el Estado como para terceros. También tenemos los contratos, bueno, mencionar que este tipo de contratos se rigen por reglas generales del derecho común siempre y cuando no se opongan a lo establecido en el texto único de la Ley General de Minería, ¿no? Y aquí debemos entender que cuando hablamos de temas contractuales, muchas veces entendemos la naturaleza jurídica de estos contratos, entendemos cuál es su finalidad, sin embargo, siempre existe esa consensualidad, como dice aquí, que puede establecer distintas cláusulas diferentes que a veces llegan a convertirlos en contratos no nominados, podría decirlo, si hablamos del derecho civil, serían atípicos, ¿no? Y bueno, por último, mencionar que los contratos mineros son nominados y eso significa todos los que engloban el texto único ordenado de la Ley General de Minería. Ahora pasamos a desarrollar y entender la definición, el objeto y entre otras características relevantes de este tipo de contratos mineros nominados. Para eso tenemos el contrato de transferencia. ¿Y qué nos dice la ley respecto a ese tema, ¿no? En el artículo 164 de la norma nos señala que literalmente va así: en los contratos en los que se transfiera la totalidad de alícuotas de concesiones, no hay rescisión por causa de lesión. ¿Y qué significa esto, no? Y lo vamos a dividir en dos partes este tema de la explicación. Primero, entender el tema de la transferencia, hacia qué va, ¿no? ¿Qué son las partes integrantes o qué son las partes accesorias? Para entender los elementos de este tipo de contrato. Y en un segundo aspecto, vamos a entender en qué consiste el tema de la lesión y por qué el texto único ordenado de la Ley General de Minería excluye esta figura, ¿no? Que también tiene un trasfondo ahí. Entonces, empecemos más o menos identificando estos elementos, ¿no? Cuando se habla de las partes integrantes, significa que se refieren a las labores ejecutadas dentro de la concesión y en beneficio de la concesión minera. Y cuando se refiere al tema de las partes accesorias, significa que son todos aquellos bienes que han sido incorporados únicamente con un fin económico de la concesión, ya sea se encuentren fuera del perímetro y que forman parte del contrato de transferencia si así lo hubiesen establecido las partes. Entonces, la suma de estas dos características constituyen elementos importantes de este tipo de contratos. Y aquí pasamos a ver el tema de la lesión, ¿no? ¿Qué es la lesión? O sea, ¿qué deberíamos entender por la lesión? Según el marco del derecho civil, nos señala que cuando existe una desproporción de las prestaciones al momento de celebrar el contrato, nos dice que es mayor de las 2/5 partes y esta proporción resulta un aprovechamiento de uno de los contratantes, cabe iniciar en ese caso específico una acción rescisoria, ¿no? O sea, rescindir, porque en ese caso se ha perjudicado por esa razón. Y el plazo que brinda es no mayor de 2 años desde la fecha de contratación.
Y por otro lado, debemos entender qué nos dice el texto único ordenado de la Ley General de Minería, ¿no? Entonces, aquí menciono nuevamente el tema de que conserva la norma de excluir la lesión de los contratos de transferencia de las concesiones, ¿no? Pues respecto a este tema, el suscrito estará de acuerdo con la exclusión porque la actividad minera, a pesar de tener distinto desarrollo tecnológico, siempre va a ser considerada una industria de alto riesgo, particularmente en estas fases de exploración donde todavía no se conocen las características ni las dimensiones de este yacimiento. Ahora pasamos al tema del contrato de la cesión minera. Y bueno, el contrato de la cesión minera está regulado también desde los artículos 166 al 171 del texto único ordenado de la Ley General de Minería, que también nos señala aspectos muy importantes, ¿no? O sea, nos señala que, por ejemplo, en definición concreta, que se puede entregar su concesión minera de beneficio, labor general o transporte minero a un tercero. Y bueno, respecto a esto quisiera detenerme en algo importante, ¿no? Dentro del marco de las actividades mineras existen una pequeña clasificación y según su actividad siempre se requiere una concesión, ¿no? Por ejemplo, para cateo y prospección no se requiere una concesión. Es por eso que en el contrato de cesión minera únicamente se refiere al tema de la concesión minera de beneficio, labor general o transporte minero. No podría existir el tema de concesión para la primera fase de cateo y prospección, por ejemplo. Y por otro lado, tenemos otra característica importante, ¿no? Que nos dice que el cesionario que esté operando una concesión no puede celebrar con terceros contratos de cesión minera sobre dicha concesión. Es decir, es como tuvieras un arriendo, no puedes subarrendar si es que no está estipulado en el contrato, ¿no? Y entre otras características más que se regula esta norma, pero que quisiera presentarles ahora en sencillo, qué es lo que significa y quieren decir todas estas regulaciones o estos ítems, ¿no? Y para ello sí es necesario mencionar que el contrato de cesión no implica una transferencia del título. Eso significa que el cedente conserva su calidad de concesionario, ¿no? Pero lo que sí implica es una entrega física de la concesión. Es decir, yo te doy la concesión para que puedas explotarla y evidentemente tú como cedente, vas a darme una compensación. Entonces, ahora, ¿qué compensación? Esta compensación puede ser un dinero o puede ser algún otro bien. Entonces me dice, doctora, pero ¿a qué se refiere, no? Entonces, un ejemplo sería, por ejemplo, un porcentaje del valor de la producción o un porcentaje de la renta o la utilidad. Eso sería un gran ejemplo de lo que podría ser en dinero o en algún otro bien. Ahora, el concesionario debe cumplir por lo menos con las obligaciones mínimas de producción señaladas en el capítulo 1 del texto sexto del tubo de la Ley General de Minería. ¿Y qué significa este tipo de obligaciones? Este tipo de obligaciones significan o se aterrizan básicamente en el pago de derecho de vigencia o penalidad si es que no hubiese pagado el derecho de vigencia hace 3, 4 años. Ahora, por otro lado, tenemos el incumplimiento de estas obligaciones, claramente es una causal de resolución en un contrato de cesión minera. Ahora bien, este tipo de contrato de cesión se cede temporalmente el derecho de explotar y explorar y explotar la concesión minera, más no el título de la misma, eso ya lo verificamos, pero el objeto es importante, ¿no? Porque el objeto podría definirse como las concesiones y denuncios mineros, pero por ejemplo los petitorios mineros no pueden ser objeto de este tipo de contratos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el petitorio minero en realidad es un derecho expectaticio. Lo que significa que cuando tú inicias en el marco de un procedimiento ordinario minero ante el INGEMET, vas y ingresas un petitorio, todavía no estás teniendo la seguridad de que te van a conceder el título de concesión minera y por lo tanto no puedes aplicar alguna institución contractual mientras no te hayan concedido el título de concesión minera. Es decir, el primer paso a la reserva de esa pequeña área, entre otros títulos habilitantes que el sector minero exige, ¿no? Como la autorización del terreno superficial, los estudios de impacto ambiental, entre otros temas, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta esa particularidad en este tipo de contratos. Ahora,
Otra finalidad importante, o digamos estos cuatro aspectos que sí me gustaría que puedan reconocerlos, es que en la sección, es que el cesionario está obligado en este caso a pagar el derecho de vigencia y penalidad, ¿no? Un poco de lo que hablábamos anteriormente y lo que la norma obliga o requiere. Y es que el contrato también de cesión minera se resuelve cuando se deja de trabajar y hacer producir la concesión, claramente, ¿no? O puede existir una falta de pago de derecho de vigencia o penalidad. Y entender que la norma no regula un plazo para este tipo de contratos. Entonces, cuando la norma no regula un plazo para este tipo de contratos pueden ser de duración indeterminada. Ahora bien, vamos a abordar el contrato de riesgo compartido. El contrato de riesgo compartido en realidad es conocido en la industria como el joint venture. ¿Y cómo puede definirse este contrato de riesgo compartido, no? Este contrato de riesgo compartido significa que el concesionario de una concesión minera, como de beneficio, labor general o transporte minero, que requieren de una concesión, no se olviden, pueden asociarse con una persona, una empresa, ¿no? Pero no necesariamente con los titulares de la actividad o de derechos mineros. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de incursionar en una actividad económica dentro del ámbito minero. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica? ¿No? La naturaleza jurídica de este contrato en realidad es entender que es un contrato de naturaleza asociativa, que no tiene nada que ver y que difiere de lo que está regulado en cuanto a los contratos asociativos en la Ley General de Sociedades. Las partes serían las personas individuales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el Perú. Y el objeto puede ser la realización de cualquier actividad minera señalada en la ley. Incluso puede ser también el desarrollo o ejecución de trabajos, obras o servicios complementarios o accesorios al objeto del contrato principal. La personería jurídica. En cuanto a la personería jurídica, tendremos que preguntarnos si este contrato, al ser un contrato de riesgo compartido, genera o no genera una personería jurídica, porque a partir de ello vamos a ir definiendo cuáles son las responsabilidades, derechos o obligaciones que pueden tener frente a terceros. Entonces, para eso es importante señalar que no constituyen ni establecen una personería jurídica distinta a los contratantes y no genera por ende una persona sujeta de derechos. En cuanto al patrimonio del contrato, puede ser constituido por bienes, por recursos o servicios destinados al mismo. Y la responsabilidad solidaria, que es importante al ser un contrato de riesgo compartido. ¿Existe o no existe responsabilidad solidaria frente a este tipo de contratos? Entonces hay que mencionar que no existe una solidaridad ni responsabilidad de las partes por los actos y operaciones derivados de su ejecución, ni tampoco por las obligaciones contraídas frente a tercero, quedando ya responsabilidad de las partes limitada a los aportes que se han comprometido en el contrato. Y bueno, también por otro lado tenemos el tema del contrato de opción. Este contrato de opción, regulado en el todo de la Ley General de Minería en el artículo 165, nos destaca un punto importante, ¿no? Entender que este tipo de contrato es un contrato preparatorio al contrato definitivo. ¿Y en qué frecuencia se utiliza? ¿Cómo se utiliza, no? Se utiliza con mayor frecuencia para la futura celebración de contratos de transferencias de concesiones. O sea, puede existir un contrato de opción y posteriormente un contrato de transferencia, pero con la seguridad. Es como un previo a. Y entender que tanto el Código Civil como la Ley General de Minería establecen la obligatoriedad de que en la opción sí se incluyan todos los elementos del contrato definitivo, ¿no? Es como el objeto y cuáles son los elementos, ¿no? Las condiciones de. Y por otro lado, ya en penúltimo lugar, tenemos al contrato de hipoteca, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la norma respecto a este tipo de contrato? Dice que puede constituirse la hipoteca sobre concesiones inscritas en el registro público de minería. Para los efectos de la valorización y remate, los contratantes pueden considerar como una sola unidad varias concesiones que formen un conjunto de bienes unidos o dependientes entre sí. Entonces, ¿cómo traducimos lo que nos quiere decir la norma? Entonces, yo creo que aquí más interesaría saber en qué casos no se puede constituir una hipoteca.
Entonces aquí vamos a dar dos razones importantes, ¿no? No se puede constituir sobre petitorios por dos razones, recordando que los petitorios son derechos expectaticios. Es porque el texto vigente en sí habla de concesiones y no de derechos. Y el petitorio no constituye un derecho firme, sino la posibilidad del otorgamiento de un derecho futuro, no siendo una garantía real. Claro, porque no existe la existencia, valga la redundancia, no existe la posibilidad de tener la seguridad de un título de concesión minera si estás iniciando un trámite para el otorgamiento del mismo, ¿no? No tendría mucho sentido realizar bajo ese criterio. ¿Y cuál es el alcance de la hipoteca, no? Entonces, aquí tenemos dos partes importantes para desarrollarlas en cuanto a las partes integrantes y las partes accesorias. Dice, son partes integrantes de la concesión sin perjuicio de los minerales que son el contenido físico y económico de la concesión. O sea, las labores destinadas al aprovechamiento de las sustancias. Y son partes accesorias todos los bienes del concesionario aplicados de modo permanente al fin económico de la concesión. Entonces, lo que quiere decir en realidad es que podrían ser el socavón, el tajo, o las labores tales como los túneles, caminos o canales. Esas serían las actividades en este caso, ¿no? Involucradas. Y finalmente tenemos al tema de la prenda minera, que no, dicho sea de paso, esta es una figura, una institución contractual que ha sido derogada, pero que actualmente está considerada como una garantía mobiliaria, ¿no? Entonces, lo que nos señala la 2877 es que se ha creado la garantía mobiliaria que unifica en un solo procedimiento las diversas prendas que habían sido constituidas por leyes especiales y que de manera expresa la sexta disposición final de esta ley deroga, como ya les mencioné, todo lo referido a la prenda minera. Entonces, lo anterior significa que solo puede constituirse en realidad una garantía mobiliaria sobre bienes que no figuran en el título constitutivo de una hipoteca minera y que este gravamen debe registrarse ante el registro mobiliario de contratos. Ahora bien, los titulares, o sea, ¿cuándo pueden o no constituir una garantía mobiliaria? Eso es importante entenderlo. Y aquí nos dicen que los titulares de la actividad minera pueden constituir este tipo de garantías mobiliarias sobre todos sus activos, incluyendo acciones. Y estas acciones, las cuales pueden ser perfeccionadas, deben ser perfeccionadas con la inscripción en el registro antes mencionado. Y bueno, eso sería todo referido a las instituciones contractuales. He tratado de abordar aspectos un poco técnicos, pero espero que hayan sido de claridad para todos ustedes y quedo atenta a cualquier duda o pregunta que me requieran hacer. Gracias. Sí, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna interrogante, alguna pregunta, puede alzar su manita o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. No hay ninguna pregunta, doctora. Ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión como ponente. Muchas gracias por compartir su conocimiento, su tiempo con nosotros, con Bill Lawyer y con todos los participantes. Es muy valioso todo el conocimiento que usted nos ha transmitido el día de hoy en esta sesión y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Bill Lawyer, doctora. Sí, para nosotros siempre será un gusto contar con su participación como ponente. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Perfecto, gracias a ustedes, Anderson, y al equipo de Bill Lawyer por este tipo de iniciativas. Encantada de haber estado con ustedes. Hasta la próxima oportunidad.
Muchas gracias. Gracias.